Hola a todos, Peñíscola Reflexiva, ¿cómo estáis? Hoy vamos a iniciar un nuevo tipo de lives en Instagram que se llama Reflexiones en la cornisa. Traemos a un invitado, os hemos dejado preguntar en stories, lo que habéis querido, habéis hecho preguntas muy locas y vamos a intentar responder a preguntas locas con invitados agradables y simpáticos y conscientes y reflexivos, como Guillermo Amor, que lo tendremos hoy por aquí. Intentaremos, pues eso, convertir la reflexión en algo divertido, en algo profundo, en algo que nos permita expandir la mente y que creo que, bueno, pues puede atraer también a otro tipo de personas que están buscando otro tipo de estímulos, otro tipo de contenido también que creo que es muy interesante. Lo tengo ya por aquí a Guillermo Amor, voy a ver si lo puedo meter. Ahí está, perfecto. Y vamos a iniciar este primer episodio. Vale. ¡Hey! ¿Qué tal, Hola, figura? ¿Cómo estás? hermano mío. Un placer estar aquí. Igualmente, un placer tenerte. Estaba contando que contigo empiezo como esta cosa de reflexiones en la cornisa, de preguntas locas. He recibido bastantes, Buenísimo. así que espero que vengas dispuesto a darle al coco y darlo todo. Vengo dispuesto, mira, lo que me venía antes de entrar era disfrutar compartiendo contenido de valor contigo, porque creo que en ese disfrute, en lo que tú transmites, hay eso, ¿no? Es pasarlo bien. O sea, ya no solo aprender a poder reflexionar, a poder compartir, ¿verdad? Que eso evidentemente siempre ocurre en los lives, sino que hoy con el puntito de vamos a disfrutarlo. Claro que sí, yo me alegro un montón porque sí, creo que hay que convertir la reflexión en algo interesante, en algo divertido, en algo juguetón y a ver si con este formato también lo hacemos. Lo primero, Súper. que casi se me olvida, preséntate un poco, quién eres para la gente que no te conozca, Muy bien. cómo te gustaría que te percibieran. Cuéntanos. Genial, pues puedo empezar diciendo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana y así le metemos el punto gracioso. Pero más allá de eso, pues bueno, viviendo mi experiencia humana, pues soy Guillermo Amor. Para los que no me conozcan, pues acompaño a las personas a poder descubrirse a sí mismas, realmente, a poder generar un estilo de vida que realmente que se sientan conectados a sus valores, que se sientan de verdad felices y plenos simplemente por el hecho de vivir y que eso aparentemente parece muy fácil, ¿verdad? Pero hay un trabajo detrás con la sombra, con el inconsciente, con aquellos bloqueos que llevamos en nuestro interior que lo dificultan, ¿no? De una manera natural, pero sin embargo es un proceso natural. O sea, yo acompaño a la gente a volver a esa naturaleza interior y a reconocerse a sí mismas y desde ahí, pues, poder crear su vida, porque hay una frase que me abandera es esa, ¿no? Es decir, tú tienes el poder de crear tu vida y lo tenemos todos, lo que pasa es que está muy tapado por muchos de los condicionamientos que muchas personas se encargan también de que sea así, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, me siento como muy en paralelismo contigo. Supongo que por edad también. ¿Qué edad tienes tú, Guillermo? Ahora mira, cumplo 30 el día 11. 30, tío. O sea, estás en la ventera aún, ¿eh? Estás en la ventera. Aún soy veinteañero, sí, sí, me queda poco tiempo, lo estoy exprimiendo al máximo, pero disfrutándolo Nada, pues y me alegra disfrutando de mucho. la paternidad recién estrenada también, que tengo un baby de 8 meses y Sí, sí. estamos encantados con él, la verdad. Ya ves, eso lo había visto también. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es importantísimo. Creo que casi que es, no te diría lo más importante, pero de lo más importante hoy en día, que jóvenes, pienso yo que jóvenes sobre todo, en el sentido de que aún en teoría tenemos mucho recorrido por delante también, Total. podamos transmitir eso para que también otros jóvenes puedan decir, hostia, que estoy a tiempo de vivir, porque da la sensación de que ya llegas a los 50 o los 60, parece que no estés a tiempo de vivir y mucha gente lo está y lo lleva a cabo. Pero cuando ya estamos hablando de gente joven, es todavía más evidente, ¿no? Y es súper gratificante. Es muy heavy porque realmente creo que nuestra generación viene a ser un punto de inflexión verdaderamente en la sociedad, a decir basta a todo ese condicionamiento que hemos tenido a nivel social y cultural y a poner, como te digo, esa nota diferencial de decir, bueno, yo decido lo que quiero hacer con mi vida y no dependo de otras personas, ni del Estado, ni de ¿no? Sociedades Sí. o empresas jerárquicas, ¿no? Que al final lo único que hacen es tenerte a su servicio pero sin una horizontalidad, ¿no? Entonces, un poco, yo sé que ahora empiezas también a meterte un poco con temas astrológicos, ¿verdad? Y que te lo cuestionas, me parece súper bien. Pero en esta era acuariana, ¿no? Que dice que estamos empezando, es la que se caen las jerarquías, ¿no? El viejo paradigma y entramos en una nueva forma de relacionarnos
con nuestro ámbito personal y profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que estamos ambos, ¿no? En esa punta de lanza, en la punta de lanza del cambio, ¿no? En la sociedad y siendo altavoces de lo que verdaderamente venimos a hacer en este mundo, ¿no? Que quizás desde tu parte pueda ser una parte más disruptiva, desde la mía quizás una parte más acompañadora, ¿verdad? En procesos emocionales. Sí, Pero desde luego siempre sí, el sí, propósito es el mismo. Yo lo vivo así, de verdad. totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Además es bonito eso porque cada uno tiene sus cosas, sus rasgos, su forma de ser y la aplica en su labor a la humanidad o lo que sea y es súper importante. Es importante también, quiero comentar, ¿no? El agradecimiento a todos aquellos que han permitido que podamos sobrevivir de forma sencilla. Es decir, hoy en día tenemos comida todos los días sin problema, cama, luz. Se está complicando un poco la luz, pero bueno, tenemos más o menos, podemos decir que siempre hemos tenido. Entonces, gracias a las generaciones anteriores, hemos podido como sobrevivir fácil, entre comillas. Entonces, es muy bonito entenderlo así, decir, vale, ya que he sobrevivido, ya que he tenido esa fortuna de no tener las dificultades que tuvieron generaciones anteriores, ¿cómo puedo yo sumarle un poco a esto y decir, vale, entonces ahora cuál es el objetivo? El objetivo no es intentar sobrevivir mejor, que yo siempre digo que ganar más dinero del que necesito, tener más casas de las que necesito, más coches, más cosas, es intentar sobrevivir mejor y sobrevivir mejor es vivir peor. Por lo tanto, aquí la clave es dejemos de sobrevivir, ya hemos superado esa fase, mantengamos esa supervivencia y cómo consigo vivir, cómo consigo transmitir, cómo consigo, como tú decías, ser horizontal. Somos todos iguales en ese sentido, ¿no? Cómo podemos ayudarnos, sacar lo mejor de nosotros mismos. Yo siempre digo que la gente tiene sus colores y a mí me gusta descubrir los colores de la gente. Y cuando veo a alguien que es gris, pienso, tiene colores, pero no está sabiendo sacarlos. A ver cómo puedo yo aportarle algo, a ver cómo podemos sumar. Y qué importante es eso. Total. Me encanta y Así que me alegra hoy ponía esa muchísimo. misma analogía, es decir, ¿sabes el prisma, no? Es decir, ese cubo que es transparente y que luego saca colores, ¿no? A través de la luz, Sí. pues es un poco eso, ¿no? Es decir, saber que cada uno somos un prisma, que tenemos unos colores que de alguna manera están en potencia, pero que aún no hemos potenciado, ¿no? Gracias a todo ese camino, ¿no? De autoconocimiento, de desarrollo personal, ¿no? Interior, bueno, de alguna manera todos estamos destinados a vivir, pero digamos que no todos encontramos ese camino o por lo menos no a tiempo, ¿no? Porque muchos de nosotros pasamos por esta vida como muy de puntillas, ¿no? Como muy entregando, ¿no? Nuestra vida a algún propósito o a algo o a alguien que ni siquiera nos lo hemos cuestionado, ¿no? Entonces, el punto que le dabas a este live, ¿no? Que es el tema del cuestionamiento. ¿Cómo podemos cuestionar los diferentes ámbitos de nuestra vida para verdaderamente estar viviendo la vida que nosotros queremos? O sea, que al final parta de una decisión consciente interior. Es decir, wow, yo me di cuenta, yo estudié medicina veterinaria y me dediqué durante unos años a ello, me di cuenta que estaba viviendo la vida de otra persona, no estaba viviendo mi propia vida. Y fue un cambio muy a nivel profesional, pero evidentemente a nivel personal también, porque están íntimamente ligados. Y no puede haber un cambio profesional real si no tienes un cambio personal. Pero parte de eso, ¿no? De salir de esas estructuras de pensamiento que aparentemente eres tú y cuestionarte si realmente estás siendo tú mismo o tú misma y estás viviendo la vida que quieres. Y desde ahí, cuando eres honesto o honesta contigo mismo, te das cuenta de que no en muchos aspectos, ¿no? Y ahí es donde empieza el cambio verdadero, ¿no? Cuando te empiezas a cuestionar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Con esto voy a iniciar las preguntas. Tengo una primera pregunta que creo que en live, yo no me acuerdo exactamente qué pasó, pero me acuerdo que pusiste algo sobre el ego en una story, Sí. que yo te dije, en esto como que no estoy de acuerdo, pero en esto sí, o algo así te Sí, dije. sí, total. No me acuerdo exactamente lo que era, ¿tú te acuerdas? Me acuerdo. Vamos a tratar de rescatarlo porque yo creo que lo que dije fue que hay que dejar de demonizar al ego, ¿no? Como que hay que dejar de meterle demasiada caña porque yo entiendo el ego no como la parte condicionada de nuestra personalidad, sino como nuestra personalidad en general. Es decir, Guillermo Amor o Mami Rick, ¿no? Que está aquí enfrente de ti y tiene una estructura de pensamiento, tiene una capacidad comunicativa, tiene una presencia física también. Y gracias a todo tenemos un vehículo con el cual expresarnos en esta vida, ¿no? Entonces, para mí el ego bien entendido, ¿no? Desde la parte más luminosa, es el vehículo con el que nos expresamos. Otra cosa es el ego entendido, como lo solemos entender, ¿no? En general, que es esa perspectiva egoica. De solo querer cosas para mí o de querer más, ¿entiendes? Esa parte condicionada por la sociedad, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaba, ¿no? Sí. ¿No? La diferencia de pensamiento, ¿no? Para mí el ego bien utilizado es una herramienta increíble para poder
expresar nuestro propósito en esta vida. Sí, es que en realidad estoy como muy de acuerdo con todo eso. Creo que, escuchándote ahora, creo que la primera pregunta que tenía era, ¿hay que destruir el ego? Y ya vamos con todo esto, ¿eh? Ya está, ya lo Claro, hemos yo, destruido. en mi forma de interpretarlo es como que yo, digamos que interpreto el subconsciente. Digo, vale, el subconsciente tiene estos valores, estas creencias, estos filtros, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, ¿qué es el ego, no? ¿Cuándo le llamamos a ese ego? Cuando creemos que eso somos nosotros. Cuando ese cúmulo de experiencias, creencias, distorsiones, traumas, lo que quieras, soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, las personas, o los seres, mejor dicho, se comportan desde ahí porque creen que son eso. Entonces yo creo que soy vergonzoso porque como todo lo que me ha pasado me ha llevado a ser vergonzoso, me aferro a ser vergonzoso y trabajo desde ahí. Total. Entonces yo hago mucho la distinción de ego y subconsciente. ¿Por qué? Porque el ego para mí no es el egocentrista o no es el que solo mira por sí mismo, es lo que me creo que soy y es inamovible. Si soy vergonzoso siempre y me comporto así. Entonces yo lo que intento ver siempre es mi subconsciente. Dejar de identificarme con nada y decir, mira, ¿qué me interesa en esta situación? ¿Qué es lo que me sale? ¿Qué es lo que me apetece? Ser vergonzoso, no serlo, ser más atrevido, ¿cómo lo juego? Entonces lo veo como un juego y digo, vale, claro, desde tu perspectiva también entra, porque si tú lo ves así, dices, ¿qué máscara utilizo en este caso? 100%. Máscara, entiéndase, no como lo que no soy, sino como la manera de pues comportarme en un contexto concreto, ¿no? Eso es. Pero sí que iría por ahí, o sea, estaríamos bastante de acuerdo en ese aspecto. Yo siempre digo, el ego no es el chulo, el que piensa en él o es egoísta, porque en el fondo yo siempre pienso que todos somos egoístas en el sentido de que queremos desarrollarnos lo mejor posible. O sea, que hay gente que lo hace quitándole a los demás y hay gente que lo hace intentando sacar lo mejor de los demás, pero egoísta eres, porque quieres ver lo mejor del otro, ¿no? Claro. Entonces, yo lo vería un poco por ahí, pero creo que estamos muy de acuerdo, la verdad. Total. Estoy 100% de acuerdo con esta visión que propones y al final es que realmente el ego es la máscara, ¿no? Que tiene que ver un poco con el ascendente a nivel astrológico, si nos ponemos un poco hierbas, pero básicamente cómo nos estamos expresando hacia la realidad. Es decir, qué máscara elegimos para expresarnos desde ese ser neutro que somos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, nosotros somos seres y somos humanos. O sea, ser humano. Y en la palabra ser humano está de alguna manera definida nuestra dualidad. Es decir, estamos en esa perspectiva del ser y somos seres espirituales, pero estamos viendo una experiencia humana. No podemos olvidarnos de ninguna de las dos. O sea, tienen que estar en equilibrio. O sea, tienes que tener la capacidad de poder reflexionar, como estamos haciendo ahora a nivel de desarrollo personal espiritual, y puedes tener la capacidad de irte a tomar unas cañas después y celebrar ¿no? que hemos compartido esto juntos, ¿no? Entonces, lo humano y lo divino para mí han de ser uno. Y es un poco lo que dicen los grandes sabios, sabias, maestros y maestras de todas las épocas. El equilibrio entre lo humano y lo mundano, ¿verdad? O sea, perdón, lo espiritual y lo mundano. O sea, que al final yo creo que si somos capaces de, cada uno de nosotros, poner foco y atención a la parte que nos está faltando, lograremos el equilibrio. No se trata ni de ser el monje que se encierra en una montaña a meditar todo el rato, ni la persona que se olvida de su parte espiritual o trascendental o transpersonal, llámalo como quieras, ¿verdad? Pero que hay algo que está ahí detrás de tu máscara, ¿no? Detrás de la parte mental, emocional. Hay algo que está sosteniendo todo eso. Edgar Tolle, ¿no? En los libros del poder de la hora le llama el observador, ¿no? Es decir, ese observador que observa lo que estás pensando, por ejemplo, lo que estás sintiendo, lo que estás sintiendo física o emocionalmente, ¿no? Entonces yo creo que va más hacia el equilibrio de ambas, ¿no? Más que hacia una o hacia otra. Totalmente, lo firmo ahora. Parecemos gemeliers un poco, ¿eh? O sea, totalmente de acuerdo. El ser y el humano yo siempre lo uso. Soy un ser y un humano a la vez, ¿no? Buenísimo. Que se hagan amigos. Que parece que tengamos que ser enemigos. Que yo esté enfadado con mi humano y mi humano con mi ser, ¿no? Seamos amigos, ¿no? Que irse a tomar unas cañas es lo más espiritual que existe y quien diga que no, yo creo que está muy equivocado. Totalmente. Y lo bonito que es, yo siempre lo digo, lo bonito que es intentar llevarte a cabo, manifestar ese ego que decíamos, llevarte a cabo desde lo que no sé qué soy, ¿no? Hay veces como que intento ir a la seguridad, ¿no? Decir, vale, me voy a un contexto en el que sé rol de hijo, rol de amigo, rol de pareja, rol de compañero de trabajo, qué fácil, ¿no? Pero cuando estás en una situación o te vas a una situación en la que no sabes qué rol tienes que ser ni cómo debes comportarte, ahí está el juego, porque ahí dices, vale, voy a ver lo que he aprendido y a ver qué herramientas uso aquí, uso allí. Y a mí me parece divertidísimo, es una cosa que
que si vemos en la sociedad cuesta mucho verlo. Gente que sale de su zona de confort a ese nivel. Y salir de ahí es lo más divertido, porque es como, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver cómo soy de vulnerable en este contexto. Es un continuo descubrirte. O sea, es un continuo descubrirte en los diferentes ámbitos, en las diferentes personas. Yo, por ejemplo, ahora contigo tengo una energía muy diferente que con otros lives, por ejemplo. Porque me adapto a lo que pido de alguna manera al momento. Yo contigo sentí ligereza al entrar y al ver tu sonrisa y al ver tu buen rollo, ¿no? Y sentí como que respiraba mejor, ¿sabes? ¿no? Y tranquilo, Bueno. y como colegueo, ¿sabes? Es la sensación que me transmites y que de alguna manera siento al estar aquí en tu casa y con la gente que nos acompaña hoy. Entonces, wow, eso quizás no lo hubiera descubierto si yo tuviera creencias sobre ti o sobre mí mismo en esta situación, ¿no? Yo tengo que ser el coach que está aquí hablando sobre verdad, emociones, desde profundidad y desde, ¿no? Al final eso tiene más que ver con el ego máscara que está condicionado por nuestras creencias. Pero fíjate, todos actuamos desde la parte del ego, ¿no? Que es la máscara. Tenemos que decidir cómo nos expresamos hacia el mundo. Y esa es la parte que, de alguna manera, cuando entras en un camino de desarrollo personal de autoconocimiento, te das cuenta de que tienes la capacidad de elegir el registro. El tema es, ¿lo estás eligiendo? O sea, el cuestionamiento principal es, ¿estás eligiendo de alguna manera quién quieres ser? ¿Cómo te quieres expresar en la realidad? ¿O estás repitiendo desde esas creencias un patrón que has aprendido de tu familia, de tus padres, de la sociedad, de la cultura en que vivimos, ¿no? Ese es el punto. Es decir, ¿estás eligiendo o no? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, esa es la clave de todo. Y me alegro de que te sientas así porque al final es el objetivo. O sea, a más podemos ser nosotros, a más tenemos que dejar de lado un poco esos formalismos, más disfrutamos también, más vivimos, más transmitimos eso. Y yo creo que realmente, te digo, en la solución, ya no al mundo, porque eso sería muy complejo, pero la solución a la sensación que tenemos de falsedad en la sociedad es esta, para mí. Ser capaz de ser yo a tal nivel que no haya ningún tipo de careta, ¿no? Que parezca que esa careta no exista. Es mi corazón directamente mostrándose desde esa forma, ¿no? Porque cuando ya somos eso es como cero carencia, todo es energía, todo es luz, todo es transmisión. También quitarle hierro, como decías, no hace falta aquí ser un monje de nada. Es verdad que a veces es lo que decías, en según qué contexto, gente como nosotros, que intentamos compartir un contenido reflexivo, espiritual, filosófico, ¿no? Hay veces que, claro, si no te dotas un poco de cierta seriedad, no puedes entrar en ese contexto. Y el juego te lleva a eso. Y dices, bueno, es que tengo que responder con esta seriedad a veces. Genial. Porque si no, voy a decir según qué cosa que en otro contexto sí que queda bien, pero en ese no, y no van a entender nada. Entonces, claro, pero todo tiene un lugar en tu experiencia. Y creo que es importante. O sea, de alguna manera yo siempre hablo del niño y del adulto, ¿no? Es decir, tenemos que honrar a nuestro niño y honrar a nuestro adulto, sabiendo que el niño es el arquetipo de la persona que es espontánea, auténtica, ¿no? Inocente también en ciertos aspectos, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Y que quiere experimentar, y que quiere jugar, y que quiere disfrutar de la vida y le da igual lo demás. El mundo de los adultos le da igual. Cuando estás ahí, te conectas con esa energía y disfrutas de lo que estás haciendo. Pues tomando las cañas con tus amigos, yéndote a un paintball, o sea, haciendo lo que sea. Pero conectando con esa parte del niño y disfrutando al 100% de ella. Y cuando estás en la parte del adulto, la parte reflexiva, esa parte que se llama la mente abstracta, que llaman los entendidos, estás en una parte reflexiva, consciente, observadora, ¿no? Estás en el monje, ¿no? En ese adulto que de alguna manera quiere transmitir esos mensajes. Perfecto, pero ten la libertad para no quedarte solo en el niño o no quedarte solo en el adulto. Es decir, que puedes elegir ese registro, ¿no? Puedes elegir qué máscara utilizar para relacionarte con la realidad según te lo vaya pidiendo tu corazón. Y tú puedes levantarte una mañana súper reflexivo y poner una frase súper reflexiva maravillosa como la que compartiste el otro día, que te dije, ¿no? O puedes levantarte una mañana cachondo perdido y poner un reel de una señora mayor que está haciendo aeróbic, como puse el otro día yo, ¿no? Y es lícito, ambas son lícitas. ¿Quién dice que no? ¿Entiendes? O sea, si hay una parte de ti que te dice que deberías ser demasiado profesional y que no debes subir un reel de una señora mayor haciendo ejercicio, pues cuestiónatelo porque es un límite que te estás imponiendo tú. ¿Te apetece? ¿Te nace del corazón? ¿Es algo que sientes de verdad? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Quién te lo está pidiendo más que tú mismo? Totalmente de acuerdo, Guillermo, tío. Qué pasada. Decirle a la gente que nos está escuchando que hoy, como decía, son reflexiones en la cornisa. La gente me ha mandado preguntas, ahora iré a saco ya con todas. Bravo. Si alguien tiene alguna pregunta de estas imposibles de responder,
dentro un poco del contexto, porque también he recibido preguntas que no creo que tengan nada que ver aquí, que las ponga en el icono este del interrogante. En este icono que tenéis aquí en el directo lo podéis poner y luego al final las leo. Eso es. La pregunta es la siguiente, ¿vale? Déjame hacer un Interesante, ojo, apunte antes de la pregunta. A mí me gustan mucho Dime. las llaves y me gusta hacer la analogía Sí. siempre con que las grandes preguntas, como las que vamos a hacer ahora, o pequeñas, me da igual, que sean las preguntas, lo que hacen es abrir nuestra mente hacia nuevas realidades. Y me encanta porque es una analogía que al final, cuando tú te haces una pregunta, es cuando realmente te paras y sacas tus propias conclusiones. No las recibes de otra persona, salen de ti. Y esa sabiduría que está en el interior, para mí es la clave, ¿no? Yo no acompaño a nadie a sacar esa sabiduría de mí, sino de la persona misma, ¿no? Y creo que es una de las claves importantes. Así que hoy, que sepáis que aunque nos escuchéis reflexionar, lo importante es que os hagáis las preguntas a vosotros. Totalmente, totalmente de acuerdo. No hay mejor pregunta a veces que, no hay mejor regalo a veces que una pregunta. El otro día, yo tengo ahora, estamos aquí en Manresa, cerca de Barcelona, hemos hecho como un club para reunirnos con la gente. Qué bueno. Hicimos una sesión de preguntas que teníamos que traer antes, Vale. durante y preguntas de regalo, para después de lo que has oído, de regalo. Bravo. Y el otro día, claro, cada uno se llevó un papel con las preguntas de los demás, ¿no? Y yo las dejé ahí y el otro día me puse a leerlas, un mes después o 2 semanas después. Buah, lo que me moló leerlas, tío, dije, ¡guau, qué buena esta pregunta! Y se nota que me ha escuchado y lo que he dicho y tal. Qué bonito es, me hizo como mucha, no sé, como mucha ilusión. Una pasada, es que Qué regalo. yo sé que un día dejaré de leer libros, que leo un montón, ¿verdad? Y solo empezaré Sí, a hacer preguntas, porque al final hemos de encontrar la sabiduría en el interior, de verdad. O sea, la verdadera sabiduría es la que nace de ti. Evidentemente, hay un proceso, ¿no? Y a veces te llaman libros, te llaman personas, te llaman situaciones. Es genial, eso es la vida. Pero las verdaderas respuestas, cuando tú estás enfrentándote a eso, es que tienen que nacer de dentro, si no, no tienen sentido. total, Sigue siendo el clon de otra persona. totalmente, totalmente, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. A ver, pregunta, Vamos allá, lanzo ya, ¿eh? vamos allá. ¿Sabes? Bueno, sabéis, dice, pero ¿sabes quién está en posesión de la verdad? Uh, la verdad, qué titular, ¿eh? O sea, es que la verdad es muy grande, ¿eh? La reflexión. Yo empezaría preguntándome qué es la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad para ti? ¿Qué es la verdad para mí? Si quieres hablamos de esto. Total, mira, yo te las voy a tirar a ti para quitarme el marrón y luego yo respondo. Depende de lo que digas. Vale, Yo lo que veo aquí en esta pregunta, son preguntas tal cual, ¿eh? Las he cogido tal cual de la gente. súper, me encanta. Es juntar verdad y posesión. Porque la gente piensa que la verdad se tiene, se posee como si fuera, yo qué sé, Buenísimo. un monedero, ¿vale? Yo tengo el monedero y lo tengo en la mano y aquí está el dinero, ¿no? Y la verdad no se puede poseer. La verdad o se conoce o se desconoce, se sabe o no se sabe, se sintoniza o no se sintoniza. ¿Verdad que 2 más 2 es igual a 4? Yo no puedo poseer esa verdad en ese grado. Yo siempre digo que la verdad es una certeza de un grado. En el grado matemático, 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Y en el grado de las capitales de los países, Madrid es la capital de España, ¿no? En esos grados. Pero fuera de ese grado, hay que saber. Total. Entonces, el verbo poseer está out. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer que Madrid es la capital de España, yo puedo conocer que 2 más 2 es igual a 4, y no hay nadie que lo pueda guardar bajo llave, como la llave que os he enseñado. No se puede poseer, la tengo yo y tú no. Entonces, es un error o una falla de interpretación que se suele hacer que limita mucho. Porque si yo me creo que la verdad la tiene Guillermo Amor, no la voy a tener yo. Y si no la tengo yo ya, pues la rechazo y me pierdo. Total, no ¿Qué te- piensas? ¿Cómo lo ves? totalmente de acuerdo, de verdad. Cuando conectas con una verdad, es tu verdad. Yo diría eso, es tu verdad. Y conectas con ella y yo te digo, llévala hasta el fin del mundo, hasta que tenga sentido para ti. Porque quizás deje de tener sentido, porque lo que era verdad para mí, y es un poco lo que decías tú ahora, ¿eh? El tema del contexto. Lo que era verdad para mí hace 10 años no es verdad para nada. Para nada. La persona que yo creía que era hace 10 años y la que soy hoy es muy diferente. Y probablemente dentro de 10, cuando hagamos este live, si lo volvemos a hacer, ¿verdad? Ojalá, eh, tengamos otra forma de ver la vida y otra verdad. Entonces, la verdad es un término tan grande que es imposible tener una verdad genérica total para todos. ¿Hay una línea de pensamientos parecidas? Sí. Por eso estamos aquí, porque tenemos una línea de pensamiento parecida y aún así nos cuestionamos cosas, ¿no? De detalles concretos. Pero para mí, la verdad es la que tiene cada uno individualmente y con la que conecta en cierta parte de su existencia, en ese tiempo
y en ese espacio, ¿no? En ese contexto. Porque 2 más 2 pueden ser 4 en el ejemplo que tú pones, pero si nos vamos a otro contexto de matemática cuántica o yo qué sé, igual 2 más 2 son 17. Correcto. Entonces, ¿es la verdad? Puede ser tu verdad, puedes defenderla al máximo. Entonces yo no me puedo meter en eso. Pero si dices que es la verdad para mí también, ojo, ahí ya sí que puedo meterme. Claro, de todas formas, también cuando hablamos de nosotros en términos de verdad, no mi verdad. Claro, nos referimos a mi autenticidad, ¿no? Mi verdad es mi autenticidad, aquello que me hace resonar, aquello que yo siento, hostia, esto es verdad porque yo me siento aquí auténtico, me siento yo aquí, ¿no? Total. Claro, en ese aspecto, claro, ahí la verdad la sabe cada uno. O sea, ahí la verdad, obviamente, no es que la poseas, porque tampoco sería el verbo poseer, pero sí que uno la sintoniza o no. Claro. Yo siempre utilizo el ejemplo de que el ser, el corazón es una campana. Entonces tú vas recibiendo sonidos del exterior y en función de cómo tengas la campana, resuena, no resuena, se mueve orgánicamente o no, Qué bueno. armónicamente. Entonces es como cuando resuena con tu campana interior y sale un sonido maravilloso y dices, hostia, aquí he conectado con algo. Y cuando no, no, no. Total, me encanta. Y es que en esa analogía de la campana, todo aquello que nos haga sonar nuestra campana interior, que hay una resonancia entre lo de afuera y lo de adentro, es lo que hemos de seguir. Yo siempre digo, sigue tu dicha, aquellas cosas que te mueven de verdad hacia, ¿no? Que te expanden, que hacen sentir mejor, ¿no? Todo aquello que amas verdaderamente y que de alguna manera el exterior refleja eso del interior, es de alguna manera el camino que has de seguir. ¿Qué pasa? Que normalmente estamos tan condicionados que no escuchamos ese sentir interior. Puede que haya esa resonancia, pero estamos tan llenos de capas y capas y capas de condicionamiento que esa campana, aunque suene, no no llega a escuchar. No tenemos el oído adaptado para poder escucharla. Entonces, el camino de crecimiento interior es ir traspasando esas capas de cebolla hasta el núcleo. Y ahí es donde podemos verdaderamente encontrar esa resonancia y escucharla con mucha claridad, ¿no? Es decir, empiezas a resonar, empiezas a ver qué ámbitos en los que puedes ser tú mismo, te conoces de verdad y dices, esto es lo mío, y vas siguiendo, y vas dando un paso hacia ahí. Y cada vez que das un paso hacia allí, la vida te va premiando, te va acompañando en el camino, y eso no significa dejar de tener retos, ¿no? Pero significa que, wow, que tiene sentido ya tu vida. Ya no es una cosa que hagas de una manera automática y repetitiva, sino que, wow, vas descubriendo cada vez más partes de ti mismo y vas acercándote cada vez más a esa felicidad interior. Y aunque es una analogía, podemos encontrar grandes dosis de felicidad en nuestra vida, muchas más de lo que queremos, porque estamos muy condicionados por esas creencias. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, si tienes la cabeza de hormigón, ahí no pasa el sonido y no llega la campana, como tú decías, te pierdes en toda esa maraña. Entonces, encontrar los poros al principio, a ver por dónde puede pasar el sonido que llega a mi corazón y me entiendo y me encuentro y todo eso. Y pico Qué y pala, importante. pico y pala, pico y pala, Pico y pala, pico y pala, pico y hacer un pala. agujero bien Sí, porque grande. muchas veces la gente cree que esto es, no, mira, me he levantado un día iluminado y ya está, ¿sabes? Y no, esto es puro trabajo. Pico y pala, diario, pam, pam, pam. Si no, no Súper, hay manera. súper, pero es que la gente se piensa que esto es un poco las personas que entran, ¿no? El camino de autoconocimiento pueden entrar desde dos vías, ¿no? Desde la vía del sufrimiento, que es para mí la más, que tiene más sentido a nivel de que, wow, conectas con, ¿no? Con una parte de ti mismo que ves que no eres tú y que estás intentando ser, pero que te fuerzas y que generas ese sufrimiento y a través de una situación difícil terminas por conocerte a ti mismo, o la gente que viene a través de ¿no? Que quiero estar más motivado, quiero pensar más positivo y tal. Bueno, yo es que esas personas que vienen más desde la psicología positiva, creo que se quedan en una parte muy superficial de la vida. Y cuando no conectas con tu parte oscura, cuando ni siquiera quieres verla o la rechazas, es cuando más se expresa en los momentos que no quieres que lo haga. Porque eso es lo que tiene, es una de las cosas que tiene la sombra. Yo trabajo con la gente con la sombra, sobre todo, para poder liberarte de todo aquello que de alguna manera te está atrapando interiormente. Y gracias a ese trabajo puedes proyectar muchísimo más tu luz, tus talentos, tus virtudes hacia la vida y por lo tanto aportar más valor a otros también. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Seguimos con la siguiente Venga. pregunta. Vamos a la otra. No sé la intención de la pregunta, pero bueno, es una pregunta abierta. Vamos allá. ¿Por qué vivimos más que antes? ¿Por qué vivimos más que antes? Muy interesante, muy interesante. Fíjate que, claro, el estilo de vida con todos estos años ha ido cambiando mucho, mucho. Claro, y antes nos matábamos en guerras, no había sistema sanitario tampoco, cada vez vivimos más y cada vez hay más gente en este mundo. Y ahí pongo un puntito la parte de desarrollo espiritual, ¿no? ¿Por qué cada vez estamos más almas encarnadas en este mundo, ¿no? ¿Por qué casi somos
la friolera de 8.000 millones de personas que estamos casi llegando ahora mismo, por lo menos eso dicen, ¿verdad? A ser, ¿no? En el mundo. Pues creo que hay un propósito espiritual detrás de todo esto, ¿sabes? Y los grandes maestros y maestras es lo que más o menos dicen, ¿no? Que estamos como un final de época a nivel espiritual y inicio de otra, ¿no? Y que para eso, pues por eso estamos encarnando tantas almas hoy en día, ¿no? Eh, y claro, evidentemente, el que cada vez vivamos más, pues ayuda a que cada vez seamos más, ¿verdad? También que cambiemos eso de que no nos matemos en guerras, por lo menos no tantas como las que había antes, ni tan heavies. Y bueno, y la calidad, evidentemente, eh, del sistema sanitario, ¿verdad? Que nos quieren vender por un lado, pero también, Ya sobre ves. todo, la calidad de vida que nos hace cada vez tener más cuidado con las cosas del día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, tener conocimiento de que te sientan bien unos alimentos o otros, te puede hacer mejorar muchísimo tu nivel de salud también, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tú estás expresando hacia afuera y lo que se expresa hacia afuera también a nivel de salud y de tiempo de vida, para mí es un reflejo de cómo estás viviendo tu vida también, ¿no? Creo que ha cambiado mucho en este sentido también desde hace años. Y creo que todo eso es lo Sí, que nos hace sí, vivir más. totalmente. Yo estoy muy contigo, o sea, hay que hablar claro, o sea, en el aspecto de la medicina o de la salud en ese sentido, tenemos que pensar que el hecho de que la gente se matara en una guerra ya reducía muchísimo la esperanza de vida, ¿no? Total. O sea, yo creo que el ser humano en este siglo pasado, sobre todo en el 20, lo que ha conseguido es, por lo menos, evitar morir de formas absurdas. Rollo por no lavarte las manos, ¿Mm? rollo por no tener higiene, ¿Mm? por no tener un mínimo orden en tu vida, ¿no? Entonces, creo que ha ido de la mano, ¿no? En ese sentido de no morimos ya de formas tan absurdas, aunque bueno, hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ha habido guerras, pero para que me entiendas, toda esa población que no se va a la guerra, por lo menos a nivel de higiene ha mejorado mucho. Total. Y ahora mismo, y aquí es donde me quiero llevar la pregunta, ¿Mm? ahora mismo el tema es que la gente se mantiene viva más tiempo. Es decir, o eso parece, o eso parecía hasta hace 10 años. Ahora ya no lo sé, no lo sé ahora. Pero como que habían conseguido que la gente se mantuviera viva más tiempo. Porque mantenerse vivo es aguantar vivo. ¿Mm? Hasta los 80, los 90, en cualquier condición. La esperanza. Pero claro, si yo cojo esta pregunta desde el vivir y no el sobrevivir, ¿no? Y me pregunto, ¿la gente vive más o se mantiene viva más tiempo sobreviviendo, ¿no? Sería Total. yo busco ese camino siempre. Total. ¿Tú crees que la gente vive más que antes hoy, a día de hoy, o antes vivía más en ese sentido de disfrutar de la vida, de experimentar, etcétera? ¿Cómo lo ves? 100%. Gracias por esta reflexión, de verdad, de corazón. Eso, que te cuestiones esto ya me hace ver mucho de desde dónde lo haces y me encanta. Y me encanta y me pone cachondo espiritualmente. De verdad, siento de corazón que, como tú dices, la gente vive menos, o sea, vive más tiempo, pero de menos calidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos de hacer realmente, hemos de hacer una reflexión profunda sobre esto, ¿no? Es decir, más no significa mejor. Más no significa mejor. Más cantidad no significa más calidad. Entonces, en ese Correcto. sentido, tendríamos que preguntarnos qué preferiríamos, ¿no? Para mí es como un poco la pastilla de Matrix, ¿no? Ahora mismo, este momento. Es decir, ¿qué prefieres vivir? ¿100 años con mala calidad de vida o 50 con muy buena calidad de vida? ¿Qué decidiríais vosotros? Y ya lo pongo para todos, poner aquí en el chat. 50 o 100 años, Totalmente. podéis poner 50 o 100, la cantidad. Pues para mí es la calidad, tío. Es que ¿qué sentido tiene vivir 100 años si estás esclavo del sistema? Si estás esclavo de tu familia, de tu sistema, me refiero a familiar o a cultural o a social, me da igual, ¿no? A un sistema preso de algo, en Matrix, ¿no? De alguna forma, en esa Matrix de Sí. pensamiento. No tiene sentido. Sin embargo, si vives en base a tus valores, a lo que sientes, a lo que verdaderamente quieres hacer y cada vez guías tu vida cada vez más hacia eso, te das cuenta de que verdaderamente no da tanto igual el tiempo que vivas en esta vida, en la cantidad, sino la calidad. Porque si para ganar en cantidad tienes que perder en calidad, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Verdad? Totalmente, tenemos un poco la sensación, los que hemos nacido en nuestra época, ¿no? Un poco la sensación de que parecía que teníamos que venir aquí a estudiar, a encontrar un trabajo, formar una familia y llegar a la jubilación, que es una cosa que yo veo mucho. Bueno, cuando me jubile ya lo haré. ¿Y cuánta gente no llega? O sea, ¿cuánta gente se pasa la vida súper esclavo, enfermándose, y tienes un ictus con 60 años, un infarto o un cáncer o lo que sea, que hay cada vez más, Uh -huh. y no llegas? Entonces te has pasado como toda la vida engañado,
pensando que en la jubilación ya harías aquello que querías hacer y no has llegado. O sea, fíjate hasta qué punto eso es una estafa también. Es el... Y es importante, creo que salgamos gente como tú y como yo a decirlo. A decir, hey, que no tienes que esperar a los 65 o a los 62 para jubilarte y hacerlo, que es ya, juégatela, atrévete, ¿no? Es el mayor engaño que yo creo que vivimos, el hecho de posponer nuestra felicidad. Posponer, la felicidad está después. Hombre, no, ya sí, seré feliz cuando termine los estudios básicos. Seré feliz cuando termine, ¿verdad?, el bachillerato. Seré feliz cuando termine la universidad. Seré feliz cuando me case y tenga hijos, ¿verdad? No, no, seré feliz cuando me jubile, ¿verdad? No, ahora son unos años y después ya seré feliz. Wow, vivimos con eso, tío. O sea, vivimos con la sensación de que mañana seré feliz. Pero wow, tío, o sea, la vida está ocurriendo aquí. Está ocurriendo aquí. Yo decido dedicarte este tiempo, tío, porque sé que este live me va a hacer feliz a mí. El hecho de Total. vivirlo. Me da igual lo que pase, me da igual la gente que haya, si hay 2 o 60 o 70 como estamos aquí conectados ahora. Lo que Sí. siento es ganas de hacerlo y una pulsión, como decías, de esa campana interior que me dice, tienes que hacer este live, clarísimamente. O sea, te resuena, me apetece, hay algo, una pulsión interior. Yo le digo a la gente, deja de seguir a lo de afuera y sigue esa pulsión que te lleva hacia un estilo de vida cada vez más pleno y más real para ti. Y ese estilo de vida puede ser vender polos en Alaska. Sí, sí, Pero sí. tú estás contento, estás Total. feliz con esa vida. Genial, pues ¿qué más te da vivir 50 que 60 o 70 años? Lo importante es que lo estás viviendo bien. No tenemos ni idea de cuándo se va a acabar. Yo no lo sé, por lo menos. Claro, tampoco. Bueno, aprovechando esto que acabas de decir, Peña, que estáis ahí en el chat, qué momento, ¿eh? Qué momento. Aquí estamos, de puta madre, maravilloso todo, conectando, pudiendo responder estas preguntas. O sea, qué maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Hay que agradecerlo Total. porque es así. Yo ya lo estoy Yo disfrutando. quería aportar una cosa puto loca, pero ya que estamos aquí dándolo Guay. todo, la comento. Que es el tema de por qué somos tantos en este mundo. O sea, como que 8.000 millones de humanos. ¿Qué hacen aquí 8.000 almas? ¿No? ¿Cómo puede haberse acumulado tanta gente? Muy Y te digo una cosa. Se suele decir, en términos espirituales, blancos, velas y todo este rollo, se suele decir porque están viniendo generaciones o nuevas almas a ayudarnos y tal. bien. Que es verdad, que yo estoy completamente seguro de eso. Pero te digo otra cosa. Yo tengo la sensación, más que eso, que hay mucha alma que no está aprovechando la vida para trascenderse. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde hace un siglo por ahí, como se está generando una ingeniería social de la hostia para que la gente esté apegada y aferrada a todo, yo tengo la sensación de que eso luego se manifiesta en el alma. No, Esto requeriría de un directo más largo y más todo, ¿eh? me Pero gusta, me gusta. tengo esa sensación de que hay mucha alma pegada que a la que sale, a la que desencarna, vuelve. Y desencarna y vuelvo. Y en vez de trascender, me quedo, y me quedo, y me quedo. Y hay una acumulación que tiene un sentido que es para que esto reviente a ese nivel tanto que, como decías antes, se caigan todas las barreras y todas las infraestructuras. Pero me huele que va por ahí, Qué ¿eh? bueno, qué bueno, qué bueno. Fíjate que me venía mientras hablabas la analogía de... Es heavy esto que voy a decir, ¿eh? Pero, o sea, ¿tú sabes estos atrapamoscas que se cuelgan de los, yo qué sé, de los establos, por ejemplo, ¿no? Con las moscas, ¿no? Sí. Que es una tira de amarilla o de algún color que atrae a las moscas y van quedando ahí atrapadas Sí, cada vez más, ¿no? Ostras, me ha venido eso mientras hablabas y nunca lo había visto desde tal esta cual. perspectiva. Y, wow, es que la rueda de la reencarnación está ahí, ¿sabes? Totalmente, sí, yo lo veo. Como la gente que decíamos que la gente no vive. Hemos venido a vivir, a experimentar el ser, sobre todo. El humano va evolucionando, pero el ser viene a experimentar y, hostia, la Tierra, el ser humano, a ver esto, ¿vale? Como la gente que decíamos antes se espera, o sea, no llega a vivir realmente porque no vive, y tú lo sabes. Claro, ¿qué pasa? Que es como, hostias, termina el juego y no has hecho nada, no has jugado. Entonces es como, bueno, te vuelves a quedar y te vuelves a quedar. Y va un poco por ahí. Total. Esto tendría un desarrollo, pero bueno, Me encanta, pero fíjate que ya está, la base de la reflexión está ahí y ahí queda como semilla también para la gente que la ha escuchado y en mí también, que ya te digo que eso es nuevo para mí. Pero tiene mucho sentido y lo veo que realmente puede ser así, porque de alguna manera luego tendrá un sentido más profundo, ¿verdad? Que de alguna manera nos llevará hacia tal, pero es evidente que cada vez somos más y que no tiene por qué ser que estemos más despiertos. Quiero decir, hay un gran movimiento para el despertar y gracias, pues, bueno, evidente que estamos aquí hablando de esto y hay 70 personas conectadas. Eso quizá, vamos, no pasaba hace 10 años o hace 20, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy actual. Entonces, mucha gente está despertando, pero evidentemente cada vez hay más gente. Hay mucha gente que está completamente atrapada en un sí, estilo sí, de sí. vida muy, muy pim, pam, pum, y ya está, y tienes el camino marcado. Te casas, tienes hijos, llevas a no sé qué, te jubilas y eres feliz, ¿no? Y esos son los años dorados.
Pero claro, luego la gente despierta a través del sufrimiento. Entonces el sufrimiento es como el gran despertador de la sociedad. Cuando nos encierran y nos dejan, ¿verdad?, durante casi un año en casa, 3 meses. ¿qué está pasando aquí? O sea, vamos a ver, ¿dónde está mi libertad? ¿No? Y ahí es donde, a través de las situaciones difíciles, podemos reinventarnos como humanidad. Y eso es lo que dicen que llegará, ¿no? Esa nueva humanidad. Pero para que llegue esa nueva humanidad, esta, evidentemente, tiene que irse, tiene que destruirse, porque todo es un constante ciclo. Tú miras a la naturaleza y es un constante ciclo de muerte y destrucción, muerte y destrucción y renacimiento, ¿no? Es decir, es evidente que eso es natural. La muerte es parte de la vida. Entonces hemos de darnos cuenta de que como humanidad hemos de morir a una sociedad que ya está caduca y está diciéndolo a gritos por muchos aspectos para que algo nuevo pueda surgir. Evidentemente hemos de pagar un peaje bastante grande seguramente para poder empezar desde cero. Si no, digamos, si pagamos un peaje lo suficientemente pequeño, al final acabaremos haciendo lo mismo siempre y volveremos a crear una sociedad Totalmente. igual. Tiene que ser un No aprendo. paso heavy. Y eso la madre Sí. tierra, que es Pachamama, pues probablemente se encargue de hacer esto. Pero no sé cómo ni cuándo. Total, total. Tío, te quiero decir una cosa, que aprovechando que has dicho antes que habías sido padre y tal, yo siempre soy muy crítico con el concepto familia, el concepto, ya no tanto con el de paternidad, pero sí con el de familia, ¿vale? Porque me parece como que es algo como que la gente tiene que conseguir como sea, ¿no? Ya. Tengo que formar una familia, ¿no? Parece que sea como algo obligatorio como lo de jubilarse. Me alegra porque contigo no siento nada de eso, ¿no? Veo mucha gente como que tiene que hacerlo por obligación, por tener éxito en la vida, y me alegra ver que hay alguien como tú en este caso que tengo la sensación de que ha tenido un hijo porque lo ha sentido, ¿no? Porque lo ha sentido más allá, porque ha encontrado una persona a lo mejor con la que tenerlo, adecuada, y lo ha sentido. Porque tú también lo tienes que ver. Mucha gente, como llega un momento en mi vida que no sé qué hacer con mi vida porque estoy encerrado, pues voy a tener un hijo. Ya. Y me da la sensación de que en tu caso es vivir la experiencia, no tener ningún punto, ¿no? Así es, tío. Y fíjate que yo es algo que nuclearmente yo siempre he tenido claro, pero desde que he tomado conciencia de quién soy y de cómo me expreso en esta vida ¿no? Y elijo de alguna manera cómo quiero expresarme, también me cuestiono si realmente eso es una creencia o no. Y en su momento me lo cuestioné. Pero al final te das cuenta cuando vas trabajándote a ti mismo cuándo suena la campana, como bien decías antes, cuando escuchas a tu corazón y hay esa vibración y cuándo no. Sí, Cuando es algo de la sí, mente. Oye, tengo que ser padre, o sea, tengo 30 años, tengo que ser padre. Pues igual no. Y te planteas, pero fíjate, ya no claro. es sí seguro o no seguro, me lo cuestiono. Oye, sí o no. Y luego hay una resonancia interior que te dice que sí o que no. Entonces tú te pones en el sí, te quedas un ratito en el sí y notas si hay esa resonancia, sientes en el corazón. ¡Wow! Y a veces hay una expansión corporal, ¿no? Nosotros en los cursos ayudamos mucho a la gente a descubrir su sí y su no. ¿Cuál es Sí, el sí? Pues a la gente a veces, pues, oye, me da un picorcillo por la espalda. Vale, ese es tu sí. Igual es tu no. Wow, pues siento como contracción, como algo que se cierra. Vale, pues ya está, ese es tu no. Ten esa el pico, herramienta sí. para poder ir decidiendo conscientemente las decisiones que tienes que tomar, desde las más pequeñas, como elegir unas manzanas u otras en el supermercado, o las más grandes, como tener un hijo o no, ¿no? Que es algo que te implica a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, a nivel de dedicación, que es un reto que te cagas, tío. O sea, es una pasada ser padre en muchísimos aspectos, pero evidentemente es una gran responsabilidad en otros, ¿no? Entonces hay que saber que, bueno, para mí es la máxima expresión, si lo definiera de alguna manera, la paternidad sería la máxima expresión de la dualidad, la máxima expresión. Porque tu hijo está contento, alegre y es el momento más feliz de tu día, como hoy cuando estábamos, vamos, haciendo bromas, él y yo. Y cuando está en plan destroyer, que no sabes qué le pasa y ni siquiera puede hablar ni te lo puedo decir, yo me siento fatal porque no hay capacidad para poder comprenderme con él, ¿no? No puede hablar. Y Sí, entonces dices, wow, ¿qué pasa? Es la vida, total, total. O sea, es sin sí, 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 filtros, ¿no? Y entonces dices, wow, a mí me enseña mucho y me está enseñando mucho la paternidad en ese sentido, ¿no? Pero por eso siento que es una pulsión que ya estaba en mí, ¿no? Como que de alguna manera es un proceso de aprendizaje también. O sea, te ves reflejado en esa persona, en esa personita, ¿verdad? En muchas cosas y no sé, es un viaje muy, sí, sí, la sí. verdad. Yo lo definiría. Me están entrando ganas ahora mismo de ser padre, Guillermo, gracias a lo que me estás diciendo. Si hay alguna propuesta, que me la dejen en mensaje privado, por favor, alguna propuesta, pero me están entrando ganas. Vamos a repoblar España, que dicen que tiene uno de los índices de natalidad más bajos, creo. Sí, 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 Que eso lo escuché dicen. el otro día. Pero bueno, lo importante es que sean hijos de calidad, no cantidad. La cantidad da igual, ya lo sabemos.
Paso a la siguiente pregunta. Ojo que esta tiene su qué, ¿eh? Tiene su qué. Concéntrate. ¿Por qué existe la existencia si es que la existencia existe? Ojo. Estas son de las que te vuelan la cabeza. Sí, sí, ¿Por sí, qué sí, sí. Y existe la seguía, ¿eh? Y seguía, existencia? la he cortado. Y me encanta, Seguía. me gusta mucho la primera parte de la pregunta, pero me flipa la segunda. O sea, te estás cuestionando si existe la existencia. O sea, heavy, Claro, claro, claro. heavy, ¿eh? Claro. Y para esto necesitaríamos, ¿verdad? Un temacha por lo menos, para responder a esta. Un temacho, ¿eh? Sí. Wow. Fíjate, o sea, realmente, ¿qué es la existencia? Yo cuando me hacen una pregunta así de heavy, al final, ¿qué es para mí la existencia y qué es para ti la existencia? Yo partiría de esa base. Y a partir de ahí hablamos. ¿Qué es para ti la existencia? Para mí la existencia sería el distinguir entre la existencia y la no existencia. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando tú estás durmiendo, ahí a priori no está existiendo nada, ¿no? Como que no tienes una percepción, no hay como una... Sí, la percepción, sería sintonización, percepción, no tomo conciencia, ¿no? Vale. Entonces ahí podría decir que no existo. Es verdad que sí existo, porque aunque esté dormido sí existo, pero hay una distinción. Entonces, podríamos decir que la existencia sería el percibir y entonces percibo mucho más, o sea, existo o puedo existir mucho más cuando estoy en vigilia que cuando estoy durmiendo. Vale. Siempre que entendamos el dormir como cuando no estoy soñando, ni en sueño lúcido, ni nada. ¿Sabes? Aquello del apagón, ¿vale? Vamos a decirlo así. Total. Entonces, ahí, yo iría por ahí, atacaría por ahí. Muy bien. Entonces, si percibo, existo y existe. Y si existe, puedo hacer cosas en función de lo que existe. Ya está, ahí todo eso. La existencia es tu capacidad de percibir que estás viviendo y que estás experimentando esta experiencia de vida, ¿no? Como totalmente. Genial, me encanta. O sea, yo le pongo más el punto hierbas de que la existencia realmente, de alguna manera, es el todo, ¿no? Es decir, es ese ser que de alguna manera existimos todos, que nos acompaña, que está presente en nosotros, que digamos, ese somos uno, ¿no? Que dicen las grandes filosofías espirituales, pero que se expresa de una determinada manera cuando, ¿no? Encarnamos. O sea, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos unas emociones, tenemos un yo, al que llamamos, ¿no? La perspectiva egoica, pero luego tenemos esa parte del ser que de alguna manera está observando todo eso desde un existir también, porque es un existir, pero no es un existir que verdaderamente amplía mucho la capacidad de percibir todo, absolutamente. Porque digamos que cuando tú cada vez, ¿no? En el camino de desarrollo personal te das cuenta de esa perspectiva más expansiva que eres en tu interior, ese observador que decía Edgar Tolle, ¿no? Que observa lo que está pasando, te das cuenta de que no tienes un límite, no existen los límites. Entonces tu existencia, la percepción de tu existencia cambia absolutamente, porque es como tú cuando te dejan en medio de Barcelona, por ejemplo, y ves edificios y ves que tiene un límite tu capacidad de percibir. O te dejan en la Barceloneta y ves que hay un horizonte en el fondo. O sea, esa experiencia es una experiencia de expansión. Y es una experiencia muy parecida a la que tú tienes cuando reconoces y compruebas tu perspectiva espiritual, ¿no? Vives desde ahí. Wow, es la misma analogía que cuando ves estrellas, por ejemplo, por la noche, ¿no? Y no eres capaz, tu mente no es capaz de imaginarse el límite de esa estrella o de lo que hay detrás de esa estrella. No hay límites. Entonces, esa es la analogía que yo me explico para explicar el mundo espiritual, que es muy difícil para una persona que no ha conectado nunca con esa parte, que la tiene, porque la tenemos todos, no es algo que se crea la espiritualidad, ya nacemos con ello, ya somos, ¿no? Por el simplemente hecho de ser, ¿no? Pero para mí la existencia tiene que ver con la parte humana, como bien has definido, con la capacidad que tenemos de percibirnos, pero también con la parte existencial, con la parte, digamos, del ser, ¿no? Del ser y del humano, ¿no? La parte del ser también, que es infinita. Es decir, igual estamos existiendo, que también dicen, y pongo por ahí también para reflexionar si queremos sobre ello, en otras realidades diferentes a esta. Una claro, que lo dice, que es Robert Martínez, que yo sé que te llevas muy bien con él, ¿no? Que también yo me llevo muy bien. Con el brujo, ¿no? Dice que vivimos en 7 u 8 realidades al mismo tiempo, ¿no? La multidimensionalidad del ser humano. Eso es súper heavy. Eso ya es hierba alta, ¿verdad? Lleva altísimo. Pero Hay que vamos, podar ahí. que ahí está la reflexión, ¿no? Es decir, nos cuestionamos si hay solo una existencia también. No solo que haya, que no Totalmente. haya. Totalmente, ¿no? Aquello que la existencia al final, yo lo intento siempre hacer útil, ¿no? Es decir, bueno, la paja mental está genial, pero hazla útil, ¿no? Bien.
todo lo que existe es todo lo que existe. Llámalo X. Ujú. ¿Cuánto yo concibo de lo que creo que existe o de lo que existe? Uf, una parte. Esa es mi Entonces, realidad. Ujú. ¿dónde puedo yo existir? Dentro de aquello que concibo que exista. Si yo concibo que exista muy poco, si yo solo concibo que existe mi pueblo, solo voy a existir en mi pueblo. Me voy a intentar hacer el puto amo de mi pueblo, pero ya está. Seré el típico, bueno, que es un, Total, un personaje de ahí y ya total, está. total. Entonces, si yo amplío mi concepción de la realidad y digo, vale, existe más allá de mi pueblo, entonces a lo mejor merece la pena ir a la ciudad, ir a la playa, ir a la montaña o a otro sitio, ¿no? 100%. Entonces, ¿cómo lo hago útil? Me gusta la pregunta porque es ¿por qué existe la existencia? Es decir, ¿cuál es el sentido de que exista esa existencia? Que ya sería como, ¿por qué no somos esto y no nada? ¿No? Sería como algo así, ¿no? Como, Sí, sí. ¿para qué? ¿Por qué? Ahí ya me tengo que poner muy profundo, muy metafísico, pero yo simplemente lo que veo aquí, esto es como la película Origen, que es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, pues lo veo igual. Creo que estamos dentro de muchos sueños que nos hacen muy difícil responder esa pregunta. Porque creo que cuando morimos tenemos posibilidades de trascender a otras realidades y nos vamos acercando a algo que nos permitiría acercarnos a esa concepción mayúscula. Creo que aún estamos en una fase muy alejada de eso. En esta realidad, ¿eh? En esta realidad, que es muy divertida, pero creo que alejada. Sí, sí. Porque responder al universo ya es complejo, a la galaxia, al universo, al más allá. Me parece que a lo mejor habría realidades en las que por sutil o por trascender o por haber trascendido, podríamos a lo mejor acercarnos a esas respuestas que son muy complicadas aquí. Total. Así que bueno, yo lo dejo con esto. No sé qué te Me parece a encanta ti, pero yo lo dejo porque con es una esto. analogía muy práctica. Así es decir, tú Mm, puedes tener conciencia de que vives en un pueblo, igual hay gente que no sale del pueblo en toda la vida, ¿no? Y esa es tu realidad. claro, Es que no conoces más allá. No sabes qué es Barcelona, o no sabes qué es Madrid, o no sabes nada de ciudades, no sabes qué es el mar, si vives en un pueblo de interior. Pero wow, o sea, en la medida en que expandes tu conciencia de lo que es la vida y la perspectiva espiritual la expande hacia un nivel increíble, te das cuenta de que hay unas realidades diferentes a las que estás viviendo, que quizás no conozcas total, mucho acerca de ellas, pero que ahí están y que hay mucha gente que total. vive esa realidad. Entonces, eso te da una ventaja a nivel práctico, ¿no? Como decías, que es muy importante quedarnos con este dato, que es dejo de juzgar a los demás por la realidad que están ellos interpretando o decidiendo vivir y me concentro en vivir la mía y conocer cada vez más, porque ese es el explorador, que yo creo que ahí está, y yo intuyo, esa chispa de divinidad en mí, intuye que es el propósito de la existencia, que es el explorar nuevos límites Sin y duda. posibilidades, Sin duda. de alguna manera emprender caminos diferentes para seguir expandiendo ese universo, ¿no? O esa capacidad de, ¿no? De crear, ¿no? Los seres humanos, para que si ya lo tuviéramos todo, nos hubiéramos quedado en otro plano. Venimos aquí a hacerlo realidad, tangible, a expandir un poco más el universo en ese sentido y a ver hasta qué podemos inventar o realizar de manera diferente para seguir descubriendo, ¿no? La existencia humana, divina y ambas también, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy interesante. Nos quedan rollo 7 minutillos así. Madre mía, Tengo una pregunta pasado escrita volando, y aquí hay dos. pasado volando. Ya ves, ¿eh? Es que aquí no podemos tirar. Bueno. Total. Pregunta que lanzaba yo ayer. Esta es mía, ¿vale? Pero la dejé al aire y no pensé que fuera para esto, pero me gusta. Venga. ¿Qué cansa más? ¿Hacer cosas o no hacer nada? Guillermo. Qué grande. Pues, Es que, paradoja. como diría un gallego, depende, ¿No? que yo soy gallego. Mm, Depende, ¿no? Porque realmente, wow, cuando estás haciendo nada, ¿realmente estás haciendo nada? claro, claro. Bien visto, bien visto. ¿No? Y cuando estás haciendo cosas, ¿realmente estás haciendo esas cosas? ¿O estás en otro lugar a nivel mental, ¿no? Claro. Esa pregunta, ¿no? De, oye, cuando estás fregando los platos, ¿estás fregando los platos? ¿O estás pensando en otra cosa? ¿No? Cuando estás